toca la campanita, interactúa, porque precisamente colaborás en difundir estas ideas, en provocar ese eco, en provocar esa dinámica a través de redes sociales como las que veníamos conversando con Abuela Esperanza respecto a este think tank, a esta fundación liberal que es Libertas. Tenemos nuestra web libertas.uy, difundiendo nada más y nada menos que las ideas y los valores de la ética republicana y democrática que nuestro país tiene consagrada por la Constitución de la República aún vigente, y en este contexto internacional, en este contexto occidental, de una gravísima decadencia del modelo occidental de libertades, a través de toda una ingeniería social y política que va usufructuando, digamos que la domesticación de la opinión pública, y va usufructuando lugares públicos de poder, y por cierto que va penetrando en los poderes del Estado. En Uruguay es muy claro el proceso de penetración respecto a una estrategia revolucionaria desde una prédica, una retórica o una discursiva que es de cuño marxista, es claramente marxista. Más intervencionismo del Estado, más impuestos, más regulaciones administrativas, más empleados públicos, por lo tanto, incremento de tasas impositivas, regulaciones administrativas, creación de nuevos impuestos para permitir la transferencia de recursos económicos a costa de los contribuyentes para solventar la actividad de funcionarios públicos, cuando en verdad todo eso es el círculo nepótico, de operadores políticos que van instalando dentro del Estado. Ese es el mecanismo y la realidad que Uruguay está teniendo. No olvidemos que en el gobierno de Mujica ingresaron prácticamente 74.000 funcionarios públicos sin el visado correspondiente, sin los controles administrativos que corresponden, sin control de calidad, sin la necesidad explicada públicamente incluso, sin la necesidad del Estado en cuanto a la incorporación de tantos funcionarios públicos que van rápidamente a plantear el incremento del costo del Estado. En los gobiernos de Frente Amplio se triplicó el costo del Estado. En prácticamente llegamos a la cifra de 20.000 millones de dólares por año para que el Estado uruguayo funcione. Un Estado de 3.500.000 personas, según este último censo dificultoso incluso, pero a su vez con una desarticulación importante, muy grave, del funcionamiento del Estado, los cometidos esenciales del Estado, los fundamentos que le dan razón de ser a nuestro Estado, han sido desmantelados, configurando a un Estado ideológico que nos impone el monopolio de la fuerza desde un sesgo ideológico en el funcionamiento de una justicia fiscal, de funcionarios públicos integrados al Poder Ejecutivo que han concentrado el poder político que tiene el Poder Judicial como uno de los tres poderes del Estado, es decir, el poder de integración de la ley, el poder de, de llevar a cabo juicios para interpretar e integrar la ley, de ser la única autoridad competente que nos brinda las garantías necesarias de un debido proceso y que nos permita la legítima defensa en juicio. Eso dejó de existir en Uruguay. En materia penal se han violado leyes y principios jurídicos de gravedad, como por ejemplo la inderogabilidad de una ley de caducidad. Se derogó una renuncia procesal que es irrevocable según el artículo 228 del Código General del Proceso. Eso es en su naturaleza la ley de caducidad. Por ejemplo, se ha creado una Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado, cuando la Constitución contempla a los servicios descentralizados y entes autónomos con fines exclusivamente comerciales e industriales. Esto lo pueden cotejar desde el artículo 185 al 201 y verán que todo esto que digo obedece en estricto rigor a la verdad constitucional. Todo eso está ocurriendo en Uruguay y es bueno difundirlo. Es bueno generar un eco social, crear una gran cámara de eco para que los uruguayos vayan teniendo elementos de juicio una vez que luego tengan que opinar, como muy mal lo hicieron en estas últimas elecciones. Hay un texto acá publicado por Carlos Testa, diputado, si no me equivoco, creo que era ex
integrante del Partido Nacional, diputado de Cabildo Abierto, quien es una de las personas que más ha luchado por la recomposición del Estado de Derecho. Eso corresponde decirlo. Carlos Testa es uno de los que más luchó dentro del ámbito político y dice lo siguiente: en mayo de este año se aprobó la ley que habilita la publicación de todos los documentos referentes al pasado reciente. Disponer de toda la información sin deformaciones es el derecho del ciudadano de conocer e interpretar con su propia conciencia una parte crucial de nuestra historia. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de reglamentarla, esto es, llevarlo a cabo con las reglas que la ley establece. Pero si el actual Poder Ejecutivo no la reglamenta, antes del 1 de marzo, lo hará el próximo gobierno con las reglas que ellos decreten, porque esto es a través de un decreto presidencial que reglamente, digamos como una resolución administrativa, le dé reglamento a la acción administrativa de lo que la ley establece en cuanto a qué, al desarchivo, a la desclasificación de todos los archivos que están encapsulados bajo un secretismo infame durante prácticamente ya 50 años y tienen que ver con todos esos episodios que ocurrieron antes del golpe de Estado, de la dictadura, todos los episodios desde la década del 60, década del 70, en todo el periodo del gobierno de facto cívico-militar, profundizándose luego ya a un gobierno militar, a la salida democrática, los pactos del Club Naval, lo que sucedió luego, primer presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, todo eso está archivado. Los uruguayos no tenemos hoy por hoy el acceso público al conocimiento de lo que sucedió efectivamente, de acuerdo a la información clasificada de la inteligencia militar y policial de todo ese periodo. Eso que tanto reclama el eminente periodista de investigación, uruguayo él, y me refiero a Álvaro Alfonso, amigo de la casa, quien participa de nuestro programa y lo vamos a convocar para hablar de todo este tema. Lo cierto es que si este gobierno no hace, si este presidente no establece ese decreto reglamentario, bueno, lo hará el próximo gobierno con las reglas que ellos eh, puedan considerar y decreten, y por lo tanto la información que ellos quieran que salga a la opinión pública. Si este gobierno no lo hace, perderemos otra vez el derecho a conocer la verdad y yo le agrego, quizá perdamos la última oportunidad de conocer la verdad histórica. Perdamos la última oportunidad. Así como dijo hoy Julio Martino, que manifestó el candidato a la presidencia de Inglaterra, del Reino Unido, que esta quizás sea la última oportunidad de Occidente respecto a su plan occidental de vida, al modelo de vida occidental, quizá esta sea la última oportunidad también dentro de este país que integra Occidente, la última oportunidad que tenemos de conocer la verdad. Si este gobierno en los 2 meses restantes no lo hace, no es por exceso de trabajo, será porque premeditadamente no lo quiere hacer, por lo que dejará que el gobierno entrante troque en derrota una de las muy pocas victorias que tuvo la coalición en nombre de la verdad en estos 5 años de legislación. Coincido plenamente con Carlos Testa. Una de las poquitas victorias legislativas que tuvo esta coalición de gobierno ha sido esta ley de desclasificación de los documentos que respondan a todos los archivos clasificados de inteligencia vinculados a esos años. Ya hubo pedidos de acceso a la información y la respuesta sigue siendo no franquear la información solicitada por falta del decreto reglamentario por parte del Ministerio de Educación y Cultura. No se trata de tibieza o no, es mucho más grave. No da para estar orgulloso ni para cancherear con juegos de palabras. Relato versus realidad. Relato versus datos. Quedan aproximadamente 2 meses de este gobierno para concretar la publicación de los llamados documentos relativos al pasado reciente, de acuerdo a la ley 20.280, promulgada del 25 de mayo del 2024, de este año. Desde mayo de este año
y todavía el presidente no resolvió por decreto reglamentar la desclasificación de los archivos. Ley 20.280 del 25 de mayo del 2024. ¿Se logrará? Y acá hay muchas opiniones. No creo que al presidente Lacayo le den los huevos. Comparto, idem. Muy bien por informar de esta situación. Si el actual presidente, don Luis Lacalle Pou, no lo hace, pasará, bueno, acá, de un gran presidente, no sé en dónde están viendo el gran presidente, a un gran traidor. Creo que hace rato que es un traidor, pero por lo menos acá podría de alguna manera reparar en algo su traición respecto a todo lo que no reconstruyó del Estado de Derecho, a todo esto que venimos avisando desde este programa de Libertas, a todo este, digamos, desmantelamiento ya vulgar, agresivo, de parte de huestes ideológicas marxistas que le han torcido el brazo bien hacia la izquierda a todos nuestros legisladores durante aquellos gobiernos del Frente Amplio, muy particularmente desde el año 2017 a la fecha, y que este gobierno ha venido a representar algo así como una coyuntura política, si vos querés, de mediación en la gestión administrativa del país, mejorando aspectos de la macroeconomía, regularizándola, dando una cierta estabilidad macroeconómica a partir de leves ajustes a tiempo corto y no mucho más. No ha venido a gobernar, no instaló poder político, evidentemente no está en el concepto ni en la voluntad de este presidente, como en la gran mayoría de los integrantes de esta coalición de gobierno, excepto honrosas personalidades excepcionales, digámoslo así, excepto honrosas excepciones, valga la cacofonía, no está en la voluntad ni en el concepto de este presidente y del gobierno librar una batalla cultural, instalar en la opinión pública la necesidad urgente de recomponer nuestro Estado de Derecho, que es el verdadero cobijo y protección de los más débiles. No el escudo de los débiles, como decía José Valle Ordóñez, metiendo más y más y más y más Estado, sino el Estado funcionando de acuerdo a los cometidos esenciales que la Constitución establece, con la clara separación de los tres poderes, con un proceso judicial penal, con todas las reglamentaciones que correspondan al debido proceso, como así lo indica la Constitución, desde su artículo 12 al 23, como así lo indican los principios generales del proceso, del Código General del Proceso, con un poder judicial fuerte, autónomo, liberado del poder político, donde se dé la verdadera autonomía de los tres poderes, con un poder judicial que sea eminentemente técnico, que sea un poder de administración de justicia efectivamente en los hechos, que responda al Estado de Derecho como un poder integrador, como un tironeador de orejas cuando se equivoca el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con un poder que efectivamente controle la constitucionalidad de las leyes. Todo eso agregale a un poder legislativo que sea un poder también realmente autónomo, independiente del Poder Ejecutivo y que sea formador de Estado de Derecho, que sea un poder legislativo que legisle más derecho y no más ideología política por encima del derecho, que no sea un poder legislativo que ponga lo político por encima de lo jurídico y que esté librándonos esta enorme guerra civil camuflada, hipócritamente camuflada ante la opinión pública, pero una guerra civil legal, instalando un modelo ya no solo progresista woke, sino más hacia la izquierda, un modelo con claro perfil marxista, por ejemplo, en el sistema judicial fiscal que tenemos ahora los uruguayos, que es el desplazamiento y el debilitamiento a la vez del poder judicial y de todas las garantías del debido proceso. Ese elenco de 16 a 18 leyes que son enteramente inconstitucionales, pero hemos vivido un presidente cortando cintitas en el interior del país, inaugurando puentecitos, algunas fábricas y una obra pública que caminan con piloto automático una vez que se den las resoluciones administrativas, el proceso de licitación de obra pública, como corresponde, dejando que los que saben desarrollen toda esa inversión
en la infraestructura del país. No basta con que un gobierno se agote en mejorar infraestructura y en equilibrar las cuentas a través de lo que en economía se considera es un ajuste leve de corto plazo, porque luego vienen estos otros, los marxistas, los comunistas, desesperados, voraces, para robarse las joyas de la abuela, como se dice en la jerga política. Todo eso es lo que está ocurriendo en Uruguay. Y todos los que nos robaron desmedidamente, los que estropearon el Estado de Derecho, los que fundieron empresas públicas monopólicas en un récord Guinness de empresas públicas que se fundían, dando cuenta de una práctica sistemática de actos administrativos como simulacro, cuando en verdad fueron todas defraudaciones al Estado, falsos actos administrativos, defraudaciones al fisco, digamos que actos administrativos viciados de nulidad, fundiendo empresas, robándonos dinero, vuelven a gobernarnos. Son el mismo elenco, excepto Mujica, porque ya está viejo, son el mismo elenco de tupamaros y comunistas que ahora vuelven a gobernar Uruguay por 5 años, porque este gobierno de coalición no hizo nada efectivamente cierto desde el punto de vista de las políticas centrales de Estado, construyendo poder político para que ellos no vuelvan más. Si, si incluso el presidente de la República llegó a manifestar más de una vez, yo no vinimos para, bueno, me sale medio Mujica porque tiene la voz aflautada también. Yo no, nunca vine para quedarme tampoco. Acá no venimos nosotros para quedarnos en el poder. Estamos en una democracia. Y ya entonces justificaba, ¿eh? De alguna manera, respecto a la ventana de Overton, justificaba su centrismo, justificaba convivir democráticamente con el Partido Comunista del Uruguay, con el MLN en forma de MPP, justificaba la convivencia y alternancia en el poder con quienes nos roban, nos robaron mucho dinero, perjudicaron empresas públicas, hacen ingresar a muchos militantes dentro del Estado, presionan a la sociedad civil y nos presionan bajo un mundo de cosas, económicamente, por ejemplo, para instalarnos más todavía, más modelo ideológico marxista en el Estado uruguayo. No sabemos qué pasa ahora con esta caja de Pandora que los uruguayos opinaron mal. Desde una mala opinión abrieron electoralmente la caja de Pandora para que los comunistas y tupamaros nos gobiernen durante 5 años a partir del 1 de marzo del 2025, porque el presidente de la República no hizo nada para impedir que ellos vuelvan. Así que está en la duda, esto es muy dudoso. Yo ya vaticino que no creo que el presidente dé un decreto reglamentario para que se desclasifiquen todos los archivos. Si lo hace, simplemente minimizó un poco su falta de autoridad, su incompetencia como presidente y a su vez su irresponsabilidad republicana y democrática. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando, viendo y oyendo en dónde estamos. Chao.